Manos a la cintura y saludos. Hola, queridos amigos. Hoy les voy a contar un cuento muy interesante. Soy Kim Gyong-ok, la hermosa abuela de los cuentos. Hoy la historia que les voy a contar se titula A ver el título, tic-tac. Únanse, sepárense. Niños, ¿alguna vez han visto un imán? El imán tiene la propiedad de atraer el hierro, así que las cosas de hierro se le pegan. ¿Se imaginan cómo sería si las personas se pegaran como un imán? Creo que sería feliz porque podría estar siempre con personas agradables, pero también podría ser algo incómodo. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos la historia de varias personas que se quedan todas pegadas en una fila? Vamos a adentrarnos en la historia de Únanse, sepárense. 1, 2, 3 y 4, el cuento comienza. Escuchémonos el cuento bien alegremente. Con las orejas bien abiertas y los ojos bien brillantes, ya están todos listos. 1, 2, 3 y 4, aquí partimos. ¡Pim, pim! Hace mucho tiempo, en un pueblo, vivía un joven que estaba solo, sin padres ni hermanos. El joven trabajaba como criado en la casa de un anciano muy ambicioso. El viejo siempre le daba más tareas, incluso inventaba cosas nuevas que hacer solo para ocuparlo más. Pero el joven, de buen corazón, trabajaba diligentemente sin una sola queja. Un día, después de haber trabajado duro todo el día, el joven estaba a punto de sentarse a comer. «Oye tú, antes de comer limpia el establo y también prepara la comida para el ganado», le ordenó el anciano. El viejo no solo lo hacía trabajar sin parar, sino que hasta le daba pena que el joven comiera. El joven se sintió realmente molesto. «¡Ya basta, anciano! ¿Acaso cree que no tengo otro lugar a donde ir si no es aquí?» El anciano, enfurecido, echó al joven de la casa, sin siquiera pagarle por el trabajo que había hecho hasta entonces. Después de aquello, el joven comenzó a ganarse la vida vendiendo esteras, yendo de un lugar a otro. Un día, mientras vendía esteras, el joven se encontraba en lo profundo de la montaña cuando ya caía la noche. Sin más opción, levantó una estera cerca de una tumba para resguardarse del viento y se metió en ella para pasar la noche. Estaba profundamente dormido cuando, de pronto, escuchó voces hablando en algún lugar cercano. «Amigo, hoy en mi casa hay una fiesta, ¿por qué no vienes conmigo?» «No puedo ir. Ahora mismo tengo una visita. Mejor ve tú y come bastante». Las voces venían de la tumba junto a la que el joven había levantado su estera. El joven, lleno de terror, no podía decir ni una palabra y temblaba de miedo. «Oye, forastero, estoy muy agradecido contigo».
Desde que morí, nadie me había visitado y me sentía muy solo. Pero esta noche viniste y además levantaste una estera para protegerme del frío. No sé cómo podré devolverte este favor. No tengo mucho, pero toma estas 2 hojas de papel. En los papeles estaban escritas las palabras unirse y separarse. Al tocar el papel con el carácter de unirse y decir únanse, cualquier cosa se une. Y al tocar el papel con el carácter de separarse y decir sepárense, cualquier cosa se separa. Cuando el joven despertó por la mañana, sintió que lo ocurrido la noche anterior había sido un sueño. Sin embargo, al lado de la tumba donde había levantado su estera, encontró las 2 hojas con los caracteres escritos. Intrigado, el joven recogió los papeles y siguió su camino vendiendo esteras. Por casualidad, pasó por la casa del viejo patrón donde había trabajado anteriormente. Resulta que aquel día era la boda de la hija del patrón. Había mucha gente reunida, disfrutando alegremente de pastelillos de arroz, carne y otros deliciosos platillos de la celebración. Pero el patrón, siempre tan avaro, ni siquiera saludó al joven, y mucho menos le ofreció un plato de comida. Esto es demasiado, ya verán, pensó el joven. Observando a la hija del patrón y al novio, tocó el papel con el carácter de unirse y dijo: ¡Únanse! En ese instante la hija del patrón y su esposo quedaron pegados el uno al otro. La esposa del patrón, sorprendida, corrió para intentar separarlos. El joven, en silencio, volvió a tocar el papel y dijo: ¡Únanse! Esta vez, la esposa del viejo patrón también quedó pegada a su hija. Entonces se armó un gran alboroto. Para tratar de separarlas, los sirvientes, una abuela vecina y varios familiares se acercaron. Cada vez que alguien se acercaba, el joven tocaba el papel y decía: «Únanse, únanse, únanse». Al final, hasta el perro de la casa quedó pegado, formando una larga fila. 에크! 에크! 아이고, 아이고. 깨갱, 깨갱. El viejo patrón desesperado exclamó: «Quienquiera que logre separar a mi hija y a mi esposa, le daré la mitad de mi fortuna». Rápidamente, el joven tocó el papel con el carácter de separarse y dijo: «Sepárense, sepárense, sepárense». En ese instante, todos los que estaban pegados se soltaron con un plop, plop, plop y cayeron al suelo. El perro, asustado y confundido, salió corriendo por la puerta. El viejo patrón, ya completamente asustado, sin dudarlo, dividió su fortuna con el joven. El joven, con ese dinero,
construyó una pequeña casa y se casó con una mujer bondadosa, viviendo juntos felices para siempre. Niños, ¿han escuchado bien el cuento que les he contado? El joven usó las 2 hojas de papel que el anciano de la tumba le dio y fue a ver al viejo patrón. ¿Qué palabras dijo? Sí, fueron únanse y sepárense. En esos papeles estaban escritas las palabras unirse y separarse. ¿Quieren intentarlo juntos, amigos? Cuando yo levante la hoja de unirse, digan únanse. Cuando levante la de separarse, digan sepárense como el joven. Unirse. Únanse. Sepárense. Sepárense. Muy bien hecho. El joven dejó de trabajar para el patrón porque estaba exhausto y buscó otro trabajo. ¿Qué trabajo era? Sí, vendía esteras por las calles. Las esteras son tejidas a mano, usando tallos finos de una planta llamada junco. Antiguamente las esteras se tejían y vendían porque eran muy necesarias para que las personas se sentaran o cubrieran el suelo. Si tienen curiosidad sobre las esteras, busquen más información en la página de Doran Doran Bolsa de Cuentos Tradicionales. Niños, entonces resumamos una vez el cuento de únanse, sepárense, que les he contado. ¿Recuerdan cómo un joven trabajador y bondadoso fue echado por su patrón codicioso y terminó vendiendo esteras? El joven obtuvo 2 hojas de papel misteriosas junto a una tumba. Cuando tocaba la hoja con el carácter de unirse y decía únanse, cualquier cosa se pegaba. Y cuando tocaba la hoja con el carácter de separarse y decía sepárense, todo se soltaba. Con esas 2 hojas, el joven pudo dar una lección al codicioso patrón y obtener una herencia. Luego el joven construyó su casa y conoció a una esposa bondadosa, con quien vivió feliz para siempre. Entonces, ahora cantémonos juntos la canción para terminar el cuento y saludémonos a la abuela de los cuentos. Comencemos la canción final. 1, 2, 3 y 4, el cuento comienza. Escuchémonos el cuento bien alegremente. Con las orejas bien abiertas y los ojos bien brillantes, ya están todos listos. 1, 2, 3 y 4, aquí partimos. ¡Pim, pim! Manos a la cintura y saludos. Queridos amigos, soy la hermosa abuela de los cuentos y estaré esperando para verles otra vez. Hasta luego.